Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a su mesa central, que ya va por la tercera versión del 2026. Y bueno, ¿Qué pasó con los pollos que están ahí? que no sabía si hablar de los pollos o hablar de su camisa. Está bonita. Porque ¿no? los dos tenemos tema. Yo creo que primero los pollos. Está bonita, no, mi camisa, ¿o Que qué? los pollos tienen afán. Sí, tienen afán porque van por... ¿Cuál es el número de diploma que va a conseguir hoy? Ya van No, por 3. vienen de un grado y van Y para el van pa' otro. otro. Van para el otro, es que antes de que cierren la San José. 4 por 1. Pero Exactamente. lo que me contaron, Luzma, es que en la fiesta de los grados va a tocar el conjunto de Daniel, que toca música tropical. Tocamos música tropical, exactamente. Yo toco el bajo en ese conjunto. Se trajo todas las flores de Urabá. Nada, en esos El Caribe, aguaceros. se trajo el Caribe. No, vino pero pantanero de allá. El Urabá tan bueno que está. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo, y buenas librerías, y buenos restaurantes, y buenos cafés. Muy chévere, pero vea esta camisa, una belleza. A Juan Diego le da envidia porque él vino, hay un azul. Un azul ahí que no dice nada. Quisiera el rojo de Un Nicolás. azul diploma. Vea Azul el rojo diploma. de Nicolás. Ah, sí, felicitaciones, Ajá. Nico. Oiga, lo que nos pasó el fin de semana. ¿Con qué? Imagínense que Nacional ganó 4-0. 4-0 fue. 4-0. Y un golazo, pero desde la otra cancha de Cardona. Y Casi desde afuera, pues, Y del Juan obelisco. ¿Quién Diego- estaba de editor? Juan Diego estaba de turno, de editor. Ah, Y ya cuando veo. yo a las 9 de la noche, y yo, Juan Diego. 9 no, 10:30. 10:30, Juan Diego. ¿Y en dónde está? ¿Y en dónde está el Nacional? No estaba ni en portada ni en contraportada. Yo dije, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde la llega? fiebre y el rencor por el rival. No, ¿Hasta rencor dónde no, llega rencor no. No, lo que pasa es que hay que decir que había una entrevista que hizo María José del equipo de tendencias María con el José. científico de Estados Unidos que creó un dispositivo para que los ciegos volvieran a ver. Si eso no es más interesante que Nacional, pues entonces dígame que... Que el arranque Hombre, victorioso claro. del Nacional. Primera fecha, no, Eso es no. Con la Periodismo de Coquito. con la reivindicación de Cardona haciendo un gol como desde 80 metros Para de Cardona es distancia. más fácil hacer goles de mitad de cancha que penales contra Sao Paulo. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pues, pero que no se note, pues, que es hincha del Medellín. No, yo él no lo él niego, es yo no hincha- lo él no niego. es hincha del Yo no lo Medellín, niego. no. Yo creo que dijo, cerremos esta página rápido para que le digamos a Luzma, se fue, ya se fue. Todos conocemos esa estrategia. Pero el lunes salió grande en contraportada, los goles imposibles del obelisco que hace Edwin Cardona. ¿Quedó bonita o no? Quedó, esa sí te reivindicaste. Ah, bueno, Tu espíritu periodístico te llevó a superar los prejuicios que puedes Era tener. un medio desquite porque el medallo casi no sale. Esa es la teoría de Juan Diego, que es que siempre sacamos esa al Nacional, y eso no es verdad. Siempre digo, ¿cuál es la noticia del Medellín? No, pues no hay nada tan emocionante. Que Entonces, clasificamos a otra final. ¿Qué hacemos? Otro Tampoco subtítulo, podemos esa es la forzar. noticia, otro subtítulo. Tampoco podemos forzar el periodismo a poner, ¿cierto? Pero bueno, no, me importa los pollos que vinieron. Finalmente logramos una negociación con los pollos, van a estar Hubo con pliegos. nosotros. Se hizo el esfuerzo por mantenerlos con el salario mínimo que ellos exigieron y más Beatriz ahora hizo el esfuerzo. y más ahora que van a tener tanto diploma. Ajá. Pues ahora Claro, que van claro. Vienen- van de aquí para otra Que los asesoran dizque de despacho de la Casa de Nariño los asesoran. Para porque sacar esos diplomas. se pillaron que estaban repartiendo diplomas medio gratis allá o yo no sé. Gratis no, porque punta hay de que contrato, consignar, pero que muy rápido. Que ahora van para allá, me dijeron, eso sí, que los dejara ir a su graduación. 4 por 1 como el funcionario del gobierno, increíble. Administración de empresas, contaduría, ingeniería industrial y marketing el mismo día. A ver, Eso es un genio Eso, moderno. Creíamos que Julián Bedoya era un genio que ha presentado todos esos exámenes Los de preparatorios. derecho, los No, pero preparatorios ¿cuál en un Julián día. Bedoya? Los Miguel Ángel del gobierno de Gustavo Petro. Exactamente. Estos son, es decir, Miguel Ángel se les Esos quedó son en... increíbles. Los Da Vinci. Yo Los Da Vinci. quería un doctorado en literatura, pero que la San José no lo da. Bueno. Bueno, entonces vamos con nuestro primer tema que tiene mucho que ver con eso de lo que estamos hablando. Bueno, y nuestro primer tema precisamente empieza con esto, pues Excelente ambiente laboral. no solamente excelente ambiente Qué laboral, bonita vecindad. es que uno cree que en materia de corrupción este gobierno ha roto todos los récords, pero ya un gobierno que tenga una universidad de garaje a su disposición para producir diplomas para todos sus funcionarios
y puedan esos funcionarios cumplir los requisitos que necesitan, que necesitan para convertirse en funcionarios públicos. Eso no lo habíamos visto, porque sí habíamos visto que uno que otro Acá en Medellín lo vimos la alcaldía pasada también. también Sí, tenían. claro. Es que eso se volvió un modus operandi de los gobiernos corruptos. Tener una universidad que les va dando certificados para ellos poder... Para Acomodar ellos la gente, acomodar la gente. cualificarse, acomodar la gente, acomodar las hojas de vida. Es que realmente, y también había empresas que hacían eso, es decir, como la meritocracia se volvió de moda y se necesitaba la meritocracia y los manuales de funciones, entonces todos estos le hacen el atajo, pero ya de esta dimensión, Nicolás, cuéntenos, los saludo, Nicolás Rivera desde Bogotá, nuestro editor político, homónimo, Ah, no, sí. homónimo no, es Tocayos, como primos de hermano, apellido. tocayo hermano de Daniel Rivera, nuestro editor general, y Juan Diego Ortiz, nuestro editor de la sección de Metro. Pero Nicolás, entonces cuéntenos cómo fue esto del cartel de los diplomas. ¿Cuánto valen, cuánto les dan, cómo es que se hace la jugada? Sí, Luz María, esta semana la representante de la Cámara, Katy Jubinado, reveló primero que 24 funcionarios actuales del gobierno en varias entidades, en por lo menos 16 entidades, han tenido cartones, diplomas de la Universidad de San José graduados en tiempo express. Esos contratistas han tenido contratos que sumados dan 1.100 millones de pesos. Es decir, se habla de un presunto detrimento patrimonial. ¿Por qué? Porque para ser contratistas del gobierno y cumplir con esas funciones tenían que tener o grado profesional en algunos casos o tecnólogos. Y resulta que el común denominador es que ninguno antes de asumir como contratista tenía ni grado profesional, ni técnico, ni tecnólogo. La denuncia incluye además casos tremendos como el que mencionaba Juan Diego, de un solo personaje, de 4 títulos en uno, que van desde administración de empresas, contaduría pública, imagínense, ingeniería industrial, que uno se demora estudiando ingeniería industrial mínimo 5 años o incluso 4 en algunas universidades, pero jamás año y medio, como ha sucedido con varios casos. Un día después de la denuncia de Jubinado, resulta que a esa lista 24 que le acabo de mencionar se suma nada más y nada menos que la secretaria privada del presidente Gustavo Petro, que se graduó en año y medio, en 3 semestres, de 2 carreras y de un tecnólogo. Estamos hablando de Nelfi Melo Morales, más conocida en los círculos del poder como Nelfita, que ha sido la secretaria de Petro desde hace varios años. Primero había sido otra señora, pero ella lo es más recientemente. Y cuando llegó a Palacio desde el principio, meses después, como varios otros, entre ellos Juliana Guerrero, decidieron empezar a estudiar muy motivados, coincidencialmente en la Universidad Fundación San José. Comenzaron a estudiar, no, corrijamos eso. Juliana Guerrero nunca fue a estudiar. Es decir, Además, sí. Juliana Guerrero nunca Comenzaron fue a hacer vueltas. Es decir, no, preguntaron cómo es que se conseguía un diploma, básicamente. Como usted dice, Nicolás, es que es la secretaria privada del presidente de la República. Y según las denuncias de la congresista Catherine Jubinado y de Jennifer Pedraza, pues a esta señora de repente logró, ¿cuántos títulos? Entiendo que 4 títulos y 2 de ellos de posgrado, o 4 más 2, en fin, no sé, pero sigue siendo bachiller. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué los títulos? ¿Será que es que alguien le llegaba y le decía, ay, Nelficita, mira lo que te traje de regalo? Un diploma. Un diploma, porque ¿de qué otra manera se explica que ella no lo quiera utilizar? No, y que no lo necesite para el cargo que tiene. Luzma, pero además es que sí, uno piensa, a ver, ¿a quién le estaban haciendo un favor con esos diplomas? ¿Qué cosas estaban pagando? Porque es verdad, si uno no lo necesita, ¿uno para qué eso? En el caso de María De Nelfi, ella. los otros sí los necesitaban. Pero esto lo que muestra es además cómo el presidente Gustavo Petro le ha puesto la vara tan bajita, como si no fuera importante el conocimiento. Sí, lo que ha hecho la humanidad en sus siglos de historia es tratar de ir conociendo más y mejor todo. Y por eso es que se exige un grado universitario. No es porque seguramente hay mucha gente que no tiene grado universitario que puede ser muy inteligente, y más inteligente que los que tienen grado universitario. Pero digamos que es un estándar que se pone para garantizar que de alguna manera estemos elevando el nivel de quienes
administran el Estado, Claro, de quienes manejan los recursos públicos, porque uno, como dicen por ahí, si yo tengo un problema en la vesícula, pues yo no le voy a decir a alguien, a un enfermero, Sí. pues vení, sacame esta vesícula que me está estorbando. Pero él ¿no? no estudió para eso. Y si yo voy a proteger lo mío personal, ¿por qué no voy a proteger lo del Estado? Pero a Gustavo Petro eso no le importa. Y ahora están volviendo eso como otra vez, una lucha como de estratos sociales, una lucha de clases, una sí. lucha de No, es la clases en redes narrativa. sociales. No, es la narrativa, porque ellos necesitan voltear esa narrativa porque la han embarrado. Es que eso muestra la corrupción hasta dónde les ha llegado. Es que la corrupción los tiene. Yo creo que Gustavo Petro ya no tiene ni siquiera aquí la nariz. Respiradero, no tiene Ya respiradero. no tiene porque es que la corrupción se muy está evidente. comiendo, se está tragando ese Y en gobierno. algo tan básico como un título universitario para cumplir requisitos Entonces de un dicen, puesto. claro, y dicen que María Nelfi, que entonces que porque es pobre y es madre cabeza de familia, No. que se la montan las dos Las élites. congresistas. Las congresistas. No es, ¿cuántas? Es que es un insulto, eso lo dijo el presidente y lo dijo el ministro de Educación, que insulto para los cientos de miles de madres cabezas de familia humildes que hacen la tarea, es que los hemos conocido, que van con los niños a la universidad, que lo ponen en la guardería para ellas ir a estudiar, y entonces ahora pues que porque una cosa son los ilegales y otra cosa Claro. es la gente que sí quiere hacer Pues las Luzma, cosas bien. tan grave es la cosa que el mismo Gustavo Bolívar salió a decir en redes sociales, oiga, esto no lo podemos tapar así como así, esto es una cosa muy grave, hay que rechazarlo y no podemos salir a escurrir el bulto, pero el pacto histórico y todo el entramado que rodea al presidente Gustavo Petro, lo que están haciendo es defender lo indefendible. Pero lo tienen que hacer porque o si no se ahogan en Claro. la corrupción, se ahogan. Nico, ¿te ibas a decir algo más? Y le cuento el último detalle que lo obtuvimos nosotros en primicia. Hablamos con 2 personas y su abogado que intentaron hacer, dicen ellos de buena fe, el proceso de adquirir un título en la San José y después terminaron con líos. Detallamos y contrastamos ese caso con otros y el modus operandi es más o menos el siguiente. La forma en la que ellos adquieren este tipo de títulos, a diferencia de otras universidades en las que uno va y se gradúa y de pronto se endeuda o demás, es que usted tiene que entregar de una vez de entrada entre 15 y 20 millones de pesos para poder adquirir uno de los cartones. O sea, eso no aplica para varios. Dentro de esas denuncias, de lo que nos decían estas personas y que ante eso hay muchos procesos abiertos, le garantizan a usted que le dan en ese periodo corto ese título profesional y que le incluye como combo, por así decirlo, la prueba Saber Pro que se la dan después de que usted se gradúe, lo cual es una irregularidad. Dentro de ese modus operandi le hacen ver que supuestamente ellos sí tienen unas homologaciones con otras universidades, pero estas personas que se gradúan ahí y las que han tenido líos, pues resulta que para algunas entidades del gobierno resulta que sí les funciona, pero para el sector privado no. En el sector privado sí les han dicho, oiga, pero es que usted, su acta de grado no cuadra, no es un título, lo que llamarían en otros países un título oficial que tiene una acreditación del ministerio, que es vigilancia, etcétera. ¿Cuál es la cabeza de todo esto y cuál es la conexión grave? Detrás de esto hay un nexo importante para que la gente entienda el contexto, que coincide con muchos elementos. ¿Quién está detrás de la San José? Un tipo de nombre Francisco Pareja. Se trata de una persona que había hecho campaña nada más y nada menos con Armando Benedetti, y qué coincidencia que las personas conectadas a Benedetti, como Juliana Guerrero, como Nelfi y como otras de las denuncias de las congresistas, pues tienen relación con el ministro del Interior y al mismo tiempo con esa universidad. Pues además eso se ratifica lo que estaba diciendo Juan Diego. Armando Benedetti y Daniel Quintero hacen buenas migas, son amigos, saben cómo se maneja el mismo modus operandi. Ellos, cada uno, entonces ubica su universidad, la universidad que nos va a dar los títulos para que se puedan graduar las personas y tener el requisito. Ubican el garaje primero, un garaje. Exactamente, pero eso no es el único problema del gobierno, es que, como diríamos, qué bonito gobierno, ¿no? Qué bonito. Ah, sí. Solo una cosa más ahí, Luzma, y es la celeridad para unas cosas y también hacerse la vista gordas para otras. En septiembre llegó la interventora in situ que el gobierno Petro puso en la Universidad de Antioquia y 3 meses después destituyeron al rector. Claro. Y acá en este escándalo que Nada, llevamos no han cuánto hecho nada. tiempo, lo ¿Qué de tal? Juliana Guerrero, ¿Qué tal? y no pasa nada, que ellos no tienen No, pues competencia. claro, es que acordémonos que de todas formas el ministro de Educación se rajó en su tesis de grado. Es Claro. que pareciera como, ¿cómo se sí. llama esto? Oprimidos por la educación, solidarios en pie de lucha. Es decir,
como no le va bien, como no le iba bien, el presidente Gustavo Petro también perdía materias en la universidad, entonces son solidarios y en la Universidad de Antioquia, que las cosas pues necesitaban era recursos, ¿no? Y que aparecieron Y una vez. que se notó pues que era una cosa completamente política porque y que iban a apenas tumbar salió al rector, pues. Tomaron al rector y al otro día anunciaron los 70.000 millones. Los 70.000 no, 200, llegaron 208.000. Sí, pero 208.000. al otro día eran los Anunciaron 70.000, los sí, 70. inmediatamente. Pero una cosa que les iba a decir, que lo mismo sucede con la Nacional. La Nacional en ese medio de esa puja entre los dos rectores supuestamente y el gobierno no hacía nada. Y lo único que han hecho con la educación pública de las universidades es poner fichas adentro para tomárselas políticamente. O sea, todo hace parte de un entramado político o politiquero que en eso está la San José. ¿Cuál es el papel? Es pedir títulos. Y el ministerio dice que no tiene competencia en la expedición de los títulos. Pues Ahí sí no. Ajá. ahí sí no, y ahí sí no actúa Lo rápido, angosto pa' porque es uno que y lo ancho pa' los otros. lo de la San José ya lleva meses Claro, y no han pues, hecho nada. El Y con escándalo de solo- Juliana Guerrero lleva más de un año. Yo no sé cuánto. No, es que realmente son indignantes, porque es que con la educación, esa manera tan torpe, tan grosera de manejar la educación, pero es que me da risa porque es que eso es nada comparado con lo otro. Como con el resto del gabinete, porque esta semana nos enteramos de dos cosas. Bueno, las dos son distintas. Una es que el nuevo director de inteligencia del gobierno de Gustavo Petro, Guarín. pues había participado en un secuestro. Lo sacamos el domingo acá. Imagínese, una persona que iba contra la ley, no solamente contra la ley, que iba a quitarle la libertad a una persona, es nuestro flamante director de inteligencia, del cual habíamos hablado la semana pasada, solo que la semana pasada no sabíamos ese detalle de René Guarín. Sabíamos que era llavería del presidente Gustavo Petro, M también. puro M, todo, pero no sabíamos que había participado en secuestros. Eso para la moral de un país, que el director de inteligencia que tan alto grado haya sido secuestrador, yo creo que eso sí es una cachetada, un puño que le da Gustavo Petro a todo el país. Y el otro, que me parece un poco distinto, pero de todas maneras vale la pena mencionar que también fue esta semana, es el nuevo ministro de Igualdad. ¿Qué pasó con el nuevo ministro de Igualdad, Nico? Luz María, pero un detalle de Guarín, el secuestrador, es que se hizo pasar, qué paradoja, por detective para poder cometer ese secuestro. Años después se convertiría en director de los detectives. Y además de eso, Luz María, en el caso del ministro de Igualdad, pues se trata de Luis González, conocido como Lucho, que es uno de los líderes más reconocidos del país, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, pero que llegó al ministerio con dos polémicas importantes. Una, que es bachiller y que no cumple, digamos, con el grado profesional para ejercer como ministro. Dos, que no tiene experiencia en el sector público, pero además que en 2012, siendo líder indígena en el Cauca, en Toribío, participó de un linchamiento con otros indígenas a soldados del ejército que estaban en medio de un operativo contra la entonces guerrilla de las FARC. Yo me acuerdo mucho de ese Yo hecho. también. Ese hecho fue muy importante en Varias la historia. portadas del Sí. militar llorando, Llorando, ¿se acuerdan? llorando, Yo sí, recuerdo muy sí. bien, yo trabajaba acá. Pero quería decir dos cosas de eso. Es que, primero, me parece simpático la decisión de Gustavo Petro y positiva, digamos, dentro de todo, porque en el Ministerio de la Igualdad él ha tratado de mandar mensajes simbólicos. Entonces, primero nombró a una persona afro, que fue a la vicepresidenta, luego nombró a una persona trans, gay, yo realmente no supe nunca cuál era la Género fluido. condición. Él depende de lo que necesitara el gobierno en Será las para cuotas. cumplir Ok. la cuota, sí. Ajá. Y ahora un indígena que creo que se les había dado poca participación para un gobierno que ha sido muy del talante indígena. Entonces, digamos que esa representación me parece interesante. Y pues, y en ese caso, para el Ministerio de la Igualdad, claro, esto de decir que es que apenas es bachiller, yo no sé si para ser ministro se necesita el título universitario, pero yo creo que es tal vez la primera vez que alguien que no tenga un título universitario llega a ser ministro, pero eso no quiere decir nada, porque como hemos dicho, hemos tenido unos ministros pérfidos y ladrones que tenían título universitario. Obviamente consideramos que la meritocracia pareciera contradictorio con lo que dijimos ahora, pero en casos como el de él, que digamos que con su historia de líder indígena ha demostrado tener Sí. como algo que se le podría homologar
digamos, no es un aparecido por ahí. Que no. Y debe conocer muy bien las organizaciones sociales indígenas, afros, Sí. porque ha estado ahí todo el tiempo. Ahora, el episodio allá en ese sitio es que uno tiene que volver a recordar cómo estaba eso de difícil. Y en ese momento, y siempre los indígenas han estado un poco en pie de lucha. Entonces allá no solamente que está mal hecho, que no se puede permitir que los indígenas hostiguen a la fuerza pública. No tiene sentido. Pero hay que decir que también le quitaban los tatucos a las FARC. Es decir, no era que ellos estuvieran jugados con las FARC, sino que es parte del conflicto que existe allá y se tomaron unas atribuciones que hoy, él como ministro, pues quedan mal, pero tenían un sentido en ese, pues no sentido, pero tenía una explicación Claro, en ese. funcionaban como esas especies de comunidades campesinas que hay, por ejemplo, en el Urabá o en el Catatumbo, donde como están en medio del fuego cruzado, ellos se encargan de su propia seguridad diciéndole a los grupos armados no pasen por aquí, que si pasa la guerrilla después nos dicen que somos guerrilleros, si pasan los paramilitares que somos paramilitares, o si pasa el ejército que les ayudamos al ejército y nos terminan matando. Básicamente era eso. De todas formas, pues muestra el poco respeto por las instituciones y por la Constitución, aunque digamos, pues gracias a Dios no les pasó en ese momento, más allá de la humillación, nada a los militares en ese momento. Y bueno, pues este fue como los casos apenas de esta semana. La bonita vecindad. La bonita vecindad de la Casa de Nariño. Y como ñapa Luz María, en medio de todos esos escándalos, la Cancillería decidió cambiar el manual de funciones. 72 nuevos embajadores no tendrían que acreditar que hablan inglés para ser embajadores en sus países. Esto resulta, digamos que curioso, por decirlo menos, porque la gente experta del servicio diplomático dice es que no es una cuestión de clase, es una cuestión de necesidad en el exterior tener que hablar inglés en ciertas embajadas. Pues para este gobierno, o por lo menos lo que queda de él, ya no se necesitaría Pues, 72 embajadas. Plan de Duolingo familiar en la Casa de Nariño, Pero todo el mundo además con es que es Duolingo. el tiro por la culata porque tienen que contratar traductores para poder Claro, Más plata. lo Ave que María, cuesta. es una No vergüenza solamente eso, sino, por ejemplo, yo, embajadora en Washington, voy y le toco al senador, ¿do you speak English? Bueno, no, como digan. What's your name? Entonces yo digo, no, tiene que How ser con are un you? intérprete. ¿Tú crees que el senador me va a atender hombre. yo No, con un no, no. intérprete? Pues no, hay posibilidad de Esa que me gente atienda. que no tiene tiempo ¿Qué de importancia nada. le van a dar a un funcionario diplomático que no habla inglés? Es increíble eso. Y todo eso, volvemos a decir, se trata, es que no es por un asunto de prejuicios, es que se trata del Estado, de que todos podamos vivir mejor, de que si Colombia necesita que Estados Unidos atienda y podamos tener mejor comercio con ellos y no trate mal nuestros migrantes, si mandamos a alguien que no sabe inglés, pues nunca va a poder lograr lo que se necesita como diplomático. La bonita vecindad pasa por el hecho de que la Fiscalía General de la ya. Nación, Claro. que lo contamos en un extra que hicimos de Mesa Nosotros Central, corrimos a hacer ese extra y dijimos, esto hay que contarlo rápido a las audiencias. Más lo se grabamos. demoraron en hacer ustedes que la fiscal en bajar. Estaba Alejandro allá bajando el material cuando, no, que la fiscal echó eso para atrás. ¿Cómo que echó eso para atrás? entonces la Fiscalía, una fiscal había imputado al director de la UNP, al Augusto Rodríguez, mano derechísima, mano derecha, mano izquierda, corazón de Gustavo Petro, porque era el que Gustavo Petro y Augusto Rodríguez eran los que armaban todas las investigaciones de Gustavo Petro cuando Han era estado juntos congresista, siempre. cuando era congresista, es decir, así que son uña y mugre. Y de pronto la fiscal dice, imputado por prevaricato por omisión en el magnicidio de Miguel Uribe. Era decir prácticamente que era responsable el gobierno. Y en algún momento se Y llegó a decir él- que de homicidio no Exacto. culposo o algo así, ¿no? Sí, e inmediatamente la fiscal dice, no, eso no es así. Entonces, Desautorizó a la ¿dónde? fiscal del caso. Exacto, ¿dónde queda pues la independencia de las fiscales? Se supone Y con cuando... un esguince más buscado que no, que de pronto se presentaba una nulidad porque ya otra unidad fiscal estaba llevando la investigación, entonces que retiraban la imputación que se iba a radicar para evitar una nulidad. Entonces, Qué gambetica. imagínense ese otro personaje, es decir, en una sola semana es que se nos fue media hora hablando de los desastres de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, porque cada vez ellos tratan de atenuar estos golpes,
Pero no, cada vez hay que decir, se lo está tragando la corrupción. Al gobierno de Gustavo Petro se lo está tragando la corrupción. ¿Usted quiere seguir viendo las aventuras del pollo petrista y del pollo, será qué, abelardista o qué? Bueno, No, sé. toca poner uno de la gran consulta. ¿Cómo los vamos a dejar todos? Y uno de la gran... ¿Usted quiere ver las aventuras de estos dos que representan un país que está ahí como en disputa democrática este año? Suscríbase a el periódico El Colombiano en YouTube, nos busca periódico El Colombiano o El Colombiano Video, se suscribe, activa la campanita, nos deja un comentario. Tenemos mesa central, pero además tenemos entrevistas a los candidatos, entrevistas también a los líderes de listas, al Senado y a la Cámara de Representantes, temas culturales, en fin, un montón de cosas. Síganos y déjenos ahí comentarios. Campanita y comparte Todo y eso. todas esas cosas, porque a nosotros nos gusta mucho estar aquí conversando con ustedes de estas cosas que nos apasionan y nos duelen, porque esta semana ese tema del ministro de Salud. No, los más que Pero los no ricos solo también dolor, lloran. sino indignación. Los ricos La también respuesta, lloran. señor. Indignación. Los ricos también lloran. Que le dijo, pues primero todo el país se conmovió con que el director, el gerente de uno de los hospitales de El aquí de Hospital San Antioquia, Rafael de Itagüí. exactamente, lloró, y esas cosas que no quería llorar, como cuando uno quiere que Se no se quebró, me salgan se las quebró en la rueda de lágrimas. prensa. Pero cómo no se le iban a salir las lágrimas si dice desde octubre no le ustedes se imaginan, pongámonos en los zapatos de una persona que tiene que pagarle el salario, no sé cuántos son los empleados del Más de hospital. 400 pues, Más colaboradores de con todos. 400. Que desde octubre me estén diciendo el pago y que de pronto uno viene en noviembre, una señora no tiene ni con qué comer. ¿Cómo le pagan a los hijos la educación? ¿Cómo en diciembre a palo seco, pues no a palo Sin seco, primas, seco no me refiero a aguardiente ni nada, sino sin prima y sin nada, sin pago. Sin pago, No, es decir, y ese ¿cómo vive? trabajo tan bravo. A todos los que están en este momento, ¿cómo vive uno sin 5 centavos en el bolsillo? Sin pasajes, lo que decía era sin pasajes y mucho recurriendo al pagadiario para poder terminar la semana. Y sale el ministro que está probado que es un grosero, porque no es la primera vez que sale con una atarbanada de estas a decir los ricos también lloran. Los ricos también lloran, señor don Julio. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que yo tengo una teoría. Yo creo que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo decidió salirse de la realidad. Porque de qué otra manera uno es capaz de sostener sobre sus hombros el desastre que ha hecho en la salud. Si uno no se desprende de la realidad, si uno no se enloquece Además de negarlo. de negarla, si uno no se enloquece, si uno no niega el desastre que está produciendo en millones de colombianos, es que no lo puede hacer no lo puede hacer en su sana Pero es lo mismo que salud. pasa con el presidente Gustavo Petro. Él habla También. en Twitter de eso y sale a veces hasta con bata de médico visitando hospitales en videos y uno dice, este señor, ¿qué está viendo? Me acuerdo del video, creo que fue en el Huila, donde llaman a una persona que trabaja en el sistema de salud, creen que va a lavar al presidente y ella llega y empieza a despacharse y dice, no están pagando, estamos sin sueldos, y el presidente se queda ahí estupefacto. Porque yo creo que los medios nos estamos quedando cortos en mostrar la tragedia de la crisis de salud. Estuve esta semana, justamente me tocó una revisión ortopédica, porque tuve una fractura, y el médico lo vi muy triste y le dije, ¿qué le pasa? Y dijo, no, nunca en mi vida de médico me había tocado lo que me tocó. Fui al hospital y no cabía la gente, pero no solo no cabía, sino que estaban tirados en los pisos, pasillos. en todos lados, gente con muchas necesidades, con la necesidad de que lo atiendan ya. No es que lo pongo ahí en el suelo o en el pasillo para que... Claro, y es un dominó porque primero es la crisis de los medicamentos. Se agravan los tratamientos porque no hay citas. Pero al gobierno se le quedaron, no tiene a quién más echarle la culpa, porque las mayores deudoras son las EPS intervenidas por el gobierno, como pasa en el Hospital San Rafael de Itagüí, que son la nueva EPS y Sabia Salud intervenidas por el gobierno. O sea, Claro. el mismo gobierno ha causado la crisis premeditadamente, como dice la Secretaría de Salud, y ahora se quedaron sin a quién echarle la culpa, que es el modus operandi siempre. La culpa no está acá, sino en otro lado. En una entrevista que le hicieron al gerente del hospital en, ¿cómo es que se llama? 6AMW se llama ahora, en Caracol Radio, le preguntaron, venga, pero usted, ¿cuáles amigos políticos tiene?
Y a mí me pareció que la pregunta no venía al lugar por una simple razón, porque antes él había acabado de decir, es que nos deben 25.000 millones de pesos y la nueva EPS 8.000, que es la EPS Claro, que yo atiende creo la que, mitad de la gente en el claro, país. porque trataron de decir, porque ellos todo lo voltean, como lo de el título de la secretaria de Sí. Petro, es decir, una ilegalidad, quieren hacer creer que es que los demás somos los culpables de clasismo. Y un drama de esto. Una ya quieren ilegalidad. decir que es Ellos política. todos creen que lo resuelven volteando la narrativa. Entonces creen que es política, pero entiendo que el hospital no es Y si de tenían- Itagüí, y- sino Ah, de... no, pertenece a la gobernación de Antioquia. Sí. El Hospital San Rafael pertenece Sí. a la gobernación de Antioquia. La secretaria dice que llegaron y había unas presuntas irregularidades con unas cuentas en 2024. Este gerente las denunció y que desde 2024 Mejor dicho, no es el hay- gerente que las denuncia, el gerente que está armando la cosa bien. pasado 2 Y años. que además el ministro, si tenía pruebas de las denuncias que hizo de supuesta corrupción en el hospital, ¿por qué esperó apenas a que el gerente saliera llorando a denunciar todo el drama para poder decir que había corrupción en el hospital? ¿Por qué apenas ahora y no antes? No, y así de verdad también. Y supongamos que el señor fuera un clientelista, supongamos, pues, que es además lo que está haciendo el ministro en todo el país, poniendo a su gente y a sus amigos en cargos. Y echándoles la supersalud. La esposa que es la supersalud echándola. Es que no tienen autoridad, es que casi ni uno debería hablar de ellos, por Dios, porque ya han caído lo más bajo posible. Pero así fuera, ¿por qué le van a negar el salario a la gente? Es decir, no pueden quedarse con la plata de la salud, es que no nos olvidemos, porque esa plata viene de los impuestos, es plata que giran los departamentos y los municipios de impuestos a la nación. Entonces ellos son los únicos que no han podido administrarla, es decir, o son una incompetencia absoluta o de verdad son crueles, porque no puede ser que los otros gobiernos, con crisis y con todo, pues lograban sacar adelante con dificultades, pero sacaban adelante la salud, como en todo el mundo. Pero a estos les pudo, es decir, no lograron dominar eso. Nico, además quería que nos contara el aumento de la planta de personal en el Ministerio de Salud, en que en Famisanar, que es una EPS intervenida por el gobierno, entonces contratan internacionalistas, hágame el favor. Pues aquí en Itagüí los enfermeros sin salarios y Famisanar, porque es una cuota de un señor de Petro, entonces contratando internacionalistas y gente como con salarios de 20 millones de pesos. Luz María, es que lo que ustedes dicen se ve retratado durante estos casi 4 años de gobierno, la indolencia del ministro de Salud. Nosotros hicimos un especial con 10 puntos muy concretos en donde se ve reflejado cómo el ministro ha sido indolente ya no solo con el sistema de salud, sino sobre todo con los pacientes, y va de decisiones de burlarse, por ejemplo, del gerente del hospital que usted mencionaba, pero lo ha hecho también con periodistas, ha irrespetado a periodistas en vivo y en directo y ha tomado decisiones ya estructurales que obviamente afectan al sistema. Le voy a nombrar solo 2 que me parecen relevantes, además de lo que mencionaba, de poner a su familia a trabajar pues alrededor de otros puestos, incluso el hijo trabajaba en el servicio exterior, pero en el caso del ministro Jaramillo, recordemos que actualmente está en desacato de lo que le ordenó la Corte en una decisión judicial. Desde diciembre del año pasado le abrió un incidente de desacato al considerar que no ha cumplido con las órdenes sobre la UPC, que es nada más y nada menos que los recursos del sistema. Él se cree superior a la Corte, ¿no? Porque la Corte, no, ahora lo declaró en desacato hace poco, pero la Corte le ordenó hace más de un año: señor ministro, es que usted tiene que girarle más plata a la salud. Es ahí donde yo digo que se la están quedando, se están robando la plata de la salud en el gobierno, de alguna manera, porque no aparece. Y entonces el desacato a él no le importa. Como usted dice, él se burla del señor del hospital, él se burla de los pacientes, él insultó la otra vez, acuérdense, a otra gerente de otro hospital que le dijo hijo de tantas. Va por el mundo, por eso yo digo que está loco, pues que está salido de la realidad. Nico, sigue. Sí, y además de eso, vienen, por ejemplo, decisiones recientes que afectan al sistema de salud directamente. En 2026, por responsabilidad de Jaramillo, habrá menos recursos, por ejemplo, para las vacunas, para el programa ampliado de inmunización, que es fundamental para gestionar en varios territorios del país la forma en la que se atienden y previenen muchas enfermedades. Entre otras cosas, Jaramillo
más allá de su cargo de ministro, es la persona que el presidente deja encargada cuando viaja al exterior. Entonces estamos hablando que tiene empoderado a nada más y nada menos que a un personaje con todo el lastre que ya contamos y con un poder desmedido porque ha sido intocable en muchos sentidos. Pues sí, decíamos que, claro, Jaramillo es su gran, así como Rodríguez, Augusto Rodríguez y Jaramillo son los que... Pues estuvo en la alcaldía de Bogotá también, ¿no? También había sido el secretario de salud. ¿Y cómo dejaron de mal la salud? Allá en la secretaría, prometieron allá también en un montón de Bogotá. hospitales y y el no desastre, sucedió. y pasaba lo mismo, la gente en el suelo, la gente a las 3 de la mañana haciendo fila para que lo atendieran. Es que la ineptitud es demasiado grande. Luz María, la lección no aprendieron nada de lo que hicieron en el pasado. En la alcaldía de Petro implementaron un modelo de equipos básicos de salud para prevenir supuestamente enfermedades y ese error lo magnificaron a nivel nacional, porque hoy en día ocultan y mienten la información alrededor de los equipos básicos, gastando billones con B, billones de pesos en ese programa. Ese es otro punto que pues ya no nos vamos a detener mucho más, pero ¿dónde están esos billones de pesos de los equipos de salud? Se supone que hay por el país grupos de 9 personas tomándole la temperatura a la gente para ver qué es, que seguramente es puro proselitismo. Y entonces ahora no aparecen 8 billones de pesos, no dan cuenta. La asociación científica de científicos le pidió, hizo un derecho de petición y solamente le explicaron en dónde estaban 350 mil millones de pesos. Pero faltan todos los 8 billones. Explicar Sí. dónde están, se lo están gastando. En ese programa que ellos dicen que es el programa bandera del ministerio. Como dice Andrés Forero, los pacientes muriéndose, el senador, el representante de la Cámara que entrevistamos, que ha estado muy al pie del tema de salud, Pueden encontrar la entrevista aquí. los pacientes hoy muriéndose, la gente sufriendo por la atención en salud, y el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo contratando ejércitos de personas, gastando montones de dinero para las elecciones. Bueno, y este tercer y último bloque lo vamos a hacer corto porque nos hemos alargado mucho en los otros. Ustedes están muy conversadores últimamente. En los diplomas de los pollos, había que felicitarlos. Cuando uno viene de papayera le toca hablar. Pero bueno, nuestro último tema del día es sobre todo el episodio de Daniel Quintero en Medellín, porque ya imputaron cargos contra el director, gerente del área metropolitana. Van a imputar el próximo 26 de enero a Juan David Palacios, que fue el director del área metropolitana durante toda la alcaldía de Daniel Quintero. Pero el tema interesante ahí, más allá de eso, porque ya van 52 imputados, es decir, ese es otro cartel. El tema interesante es que hay un testigo importante ahí en ese proceso. Porque como todos estos presuntos delincuentes se vuelven tan hábiles para esconder pruebas, entonces la existencia de testigos es muy importante. Y este testigo es clave. Que hay que decir que está procesado y que firma un principio de oportunidad que avala un juez, y eso le permite que la fiscalía decline la acción penal contra esa persona a cambio de que dé información y pruebas de los Y es procesados. un testigo que estuvo en todo el caso área metropolitana. Que tiene toda la historia muy completa. Y el Parque de las Aguas, ¿no? Pero es que es un testigo curioso porque, mire, veía las cosas que pasaban, no lo denunció en su momento, pero digamos, no hacía parte estricta de la banda, es decir, no se enriquecía con los recursos de la banda. Pero Lo que pasa es que, claro, y es una posición muy incómoda, uno viendo todos esos poderosos que respiran al lado del alcalde y uno dice, ¿yo qué hago acá? Viendo todo este monstruo que está pasando en mis narices, me terminan echando o amenazando, ¿no? Un tipo que anda con un Rolex que yo no sé de dónde salió, en una camioneta. Pero bueno, no, y de pronto no le parecía mal. De pronto Sí, esa no persona sabemos. empezó a pensar que eso, que así Así funcionaba, es. Ujú. que así funcionaba. Ese es el error, cuando la gente no se da cuenta cuando está pasando el... Pero digamos que tuvo la valentía de entregar unos documentos claves y unos chats claves. Eso me parece lo más importante. Y unas cosas. Porque lo que se desprende no es solamente, porque ese es uno de los casos, hablábamos de más de 50 imputaciones, este es solamente uno de los procesos, que es Parque de las Aguas, área metropolitana, Metroparques, pero que revela el modus operandi de los De demás todos casos. los O sea, otros. abre la puerta a los demás procesos. Y también se visualiza cómo era la cadena de mando que tenía presuntamente el hermano del alcalde Miguel Quintero alrededor del área metropolitana.
Bueno, tengo que decir que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ese testigo. Y lo digo porque esa persona nos dijo, esto que es lo de las aguas, porque digamos ahí estaba fácil y estaba investigado, ¿cierto? Pero el modus operandi era el mismo en todo, Exactamente. en todo. O sea, es un patrón que se repite. Pero en en todo el distrito, todos los contratos les aplicaban el 20%, Esa era la mordida, porque era 10, aparentemente. según el testimonio, Ajá. porque el 10 iba para los... Presuntamente para esta gente. No, para los del convito ahí en área metropolitana, y el otro 10 iba para Miguel Quintero, presuntamente, y Daniel Quintero. Es decir, Entonces, Miguel Quintero presuntamente ¿cuánto lleva es el la mayor tajada? ¿Cuánto es el presupuesto del distrito de Medellín y cuánto pudieron haber recogido Si se, le- si si, se hace si se la llega a regla de tres aprobar? con el 20. si ¿Cuánto se fue el llega a presupuesto de aprobar? los 4 años? No, eso fue como 32 billones. Lo que pasa es que hay funcionamiento. Entonces no se puede saber muy bien Sí, sí, sí. ahí la diferenciación. Sí. Pero digamos que este testigo da ideas de la dimensión de lo que fue el saqueo, que todo está por probarse. Eso sí, pues nada, no nos consta, solo es lo que una persona que vivió todo eso le ha contado a las autoridades, ¿no? Y que sigue una programación muy agitada el próximo mes con un montón de audiencias. Casi que todos los días hay audiencias. El 26 es la imputación a Juan David Palacios, exdirector del área metropolitana. Pero de ahí sigue. Y le puedo decir 28 de enero, el caso de las zonas verdes. 2 de febrero, el caso del INDER, el presupuesto participativo y Metroparques. 10 de febrero, zonas verdes. 13 de febrero, el caso de Aguas Vivas, donde está imputado y procesado el exalcalde Daniel Quintero. Y hay audiencias 17, 18, 23, 24 y 26 de febrero. Ojalá prosperen las investigaciones y que conozcamos la y verdad. que se pueda saber, pero me quiero reiterar y subrayar la lección. Las personas que trabajan en el servicio público a veces no se dan cuenta en qué momento pasan la rayita que los convierte en cómplices y después se arrepienten. Entonces, que sea un mensaje para todos que dañar los recursos públicos no paga y que siempre, ojalá, la justicia opere y se logre dar una lección sobre estos presuntos delincuentes. Bueno, hasta aquí llegó su mesa central. Esperamos Oiga, que está bueno. Nacional no siga quedando en las manos de Juan Diego. Pero iba a decir que está bueno este fin de semana para alquilar un apartamento en Medellín, Airbnb. ¿Oíste, viste? Es que Ave María. 30 millones, Qué escándalo 120 eso. millones. A ver, que todo porque 30, pero sí es viene... verdad, 120 y millones. cancelando No, yo no todo porque creo. viene- 1,5 millones en el centro, una habitación. Sí, Luz. Debe ser, no, pero no deben ser apartamentos, Es sino... una burbuja, pues. No, pero Oye. 120 millones Luzma, no debe ser verdad. hay pantallazos de las cosas en Airbnb, pero es que no deben ser, Deben ser- apartamentos. No, es que para una 120 persona. millones no existe. Pues le escrituran el lote de una vez. Exacto. Aparece, hay pantallazos, pero eso es porque viene debí tirar más. Ah, es por eso la camisa. Es por eso, es ¿Sí? que voy a ir a la plena con Bad Bunny. Ah, qué bien. Está muy bien. Bueno, ustedes hablando, yo iba a decir que se nos habían quedado enmochilados dos temas importantes económicos, la emergencia económica y las pensiones, la plata de las pensiones que se piensa traer Gustavo Petro del exterior, 125 billones, más la emergencia económica es porque necesita tener plata en los bolsillos. Qué afán de traer plata tan bravo, qué afán. Y no Cash, sabemos puro de, cash. y no sabemos de esos 8 billones de la salud. Imagínese, pues. Imagínese eso, parecido a lo de Quintero. Exactamente. Es decir, es que todo Barril sin funciona fondo. parecido. Rasparon Todo la olla hasta el último momento y no sabemos en qué. Yo cambié un tema muy agradable, muy grato, Sí, muy Luzma. simpático por una No, cosa yo ahí ya de no toda voy a ir a pesada. ver a Bad Bunny. Ya no voy a ir. Pero bueno, Bad Bunny, 3 fechas en Medellín. 120.000 la personas. gente, la Impresionante. gente viniendo, pues creo que es que no hay ni hoteles, pues, o lo que No, hay no, No, es muy caro. escasamente puede uno entrar a la casa Luzma este fin de semana. De resto, todo está lleno. Bueno, entonces que gocemos a Medellín, que haga bonito tiempo para que nuestros visitantes disfruten la ciudad y quieran volver. A ustedes muchas gracias por acompañarnos este momento. Nicolás, gracias desde Bogotá. Daniel, Juan Diego, y que los esperamos la semana entrante de nuevo en su mesa central para tratar de analizar y echarles cuentos de los hechos de la semana. De esta telenovela.
telenovela, pero esto ya parece película de terror. Yo no sé, es decir, ¿cuánto falta? Ahí están. Para que se ganen el salario. Estamos a 6 meses, 7 meses. Ahí está. 7 meses, pero ya menos de 200 días. Exacto. Ya. Lo que pasa es que no sabemos si el país va a resistir tanto.